Bueno, semanas atrás, o días atrás, mejor dicho, te habíamos presentado un poco de la historia de Alejandro Vargas, que es un joven que últimamente ha estado viviendo algunas, ¿cómo explicarlo? Situaciones extraordinarias, paranormales en su casa. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de poder contactar a Alejandro y que sea él mismo el que nos cuente, bueno, todo lo que está pasando, los antecedentes y demás. Así que Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy grata, agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo y con tu público al respecto de todo lo que pasa, ya que personalmente yo considero que hay muchos tabúes, principalmente malos, enfocados hacia lo que es el satanismo y dejan de lado todo lo que es bueno o lo que para las personas que estamos dentro de la religión es bueno. Ok, perfecto, Alejandro. Entonces, para crear un contexto, contanos primero qué es lo que estás viviendo últimamente en tu casa, qué es lo que está pasando. Sí, mira, yo estoy viviendo la aparición constante. No te puedo afirmar que es el mismo ente el que se me está apareciendo, pero estoy teniendo la aparición constante de un ente muy repetitivo que al menos físicamente lo que podemos llegar a ver es completamente parecido. Pero como te comentaba, fuera del aire, las apariciones no se presentan únicamente, digamos, en mi cuarto, que es donde yo tengo el altar, donde yo tengo mi altar, que es sino también lo he presenciado en el baño, en lo que me he estado bañando, lo he visto en la sala, lo he visto hasta en el patio. O sea, las apariciones no tienen como un lugar o una hora. En cuanto a lo demás, yo estoy viviendo la parte de los poltergeist, es decir, que se me cierran puertas, me abren las regaderas, me abren la parte de las llaves, me han llegado a abrir, algo que es muy peligroso, me han llegado a abrir las llaves del gas, de la estufa. Entonces tuvimos que cambiar la estufa por una que se escucha el clic cuando se gira la llave. Entonces nosotros escuchamos el clic y en las noches yo le pongo unas ligas de manera que no se puedan mover. La parte de que me mueven las sillas, me avientan las sillas, pero digamos, nunca han sido ataques, yo no los considero ataques directos hacia mi persona. O sea, jamás me ha tocado sufrir algún daño físico, vaya. Ok, y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Solamente te ha pasado a vos o también a algunos otros miembros de la familia? ¿O solamente cuando vos estás y si vos no estás no sucede nada? ¿Cómo está esto también? Pues mira, todo esto se remonta a años. Cuando yo tenía de los 6 años a los 12 años, casi todo era que me pasaba a mí solo. Pero mi papá sí veía muchas cosas, pero en ese momento él, yo creo, lo que me comenta es que por no espantarme de más, él decía que no las veía. Ya tiempo después me confesó que sí veía muchas cosas de las que yo le decía que en ese momento él me comentaba, no, no hay nada, ese tipo de cosas. Pero yo llevo 2 años viviendo en esta casa. Yo vivía aproximadamente como a una hora de aquí, de esta localidad. Entonces ahí también me pasaban las cosas, pero yo vivía ahí en ese entonces con mis abuelos. A mis abuelos también le pasaban, o ellos llegaban a presenciar, más que nada poltergeist, apariciones, a ellos no. Pero ya cuando llegué a vivir aquí actualmente vivo con mi mamá y con mi hermana, y pues mi esposa viene y se queda, digamos, una semana, y luego ya se va 2, 3 días con sus papás y regresa. Pero aunque yo no esté, ellas también presencian ese tipo de cosas. Yo al principio casi afirmaba que los entes y todo eso era porque yo tenía o había nacido con el don o desarrollado la habilidad de poderlos ver y tipo de cosas enfocadas a mí. Es decir, yo pensaba que estaban conmigo. Pero cuando yo llego aquí, ya aunque yo me vaya, a mi hermana le pasan cosas. Han venido amigos aquí y han presenciado cosas, incluso las han visto así como en los videos que tú pudiste ver. Mi esposa también, de hecho, ella no le gusta quedarse sola aquí en la casa porque a pesar de que respeta la religión y todo ese tipo de cosas, pues a ella sí le da miedo la parte de los poltergeists, de las apariciones, y hemos tenido una situación repetitiva. En cuanto a mi hermana y a mí, más que nada nosotros dos, en las madrugadas ha sido muy constante que escuchamos aquí pegado al oído, pero un grito fuerte que nos despierta y tú sabes cuando es real y cuando es un sueño, que nos gritan, ya cállate. Ya cállate, es lo que se repite constantemente y me parece curioso que, bueno, como decís vos, lo han vivido varios miembros de tu familia y es que si uno se pone a leer los comentarios que te pone la gente en redes sociales, todo el mundo dice que eso se debe, o la gran mayoría, a lo que vos practicas, a tu religión del satanismo, pero entonces podríamos decir que no, porque también, bueno, tu papá no sé si practica el satanismo, tus abuelos lo practicaron en algún momento, porque parece que son hechos como que son paralelos, que no tienen como que ver al 100%, ¿cierto?
Sí, claro, mira, realmente, bueno, todos tenemos dos familias, ¿no? La parte de la familia del papá y la familia de la mamá. Por parte de la familia de mi madre, podría decirse que el 80 o el 90% son cristianos, los demás son o ateos o son católicos. De la parte de la familia de mi papá, el 90% son católicos y el otro 10% son ateos, y tengo un par de primos que también estuvieron en el satanismo, pero ya no están. De hecho, es el primo con, no sé si te llegó a pasar que tienes un primo con el que creces, que casi es tu hermano. Sí, yo creo que todos en Así, algún haz de momento, cuenta, sí. mi primo estuvo también dentro del satanismo aproximadamente. Sí, claro. Estuvo aproximadamente en el satanismo 5 años. De hecho, él se salió porque logró tener contacto directo con Belcebú, pero la carga de energías y todo lo que empezó a pasar a su alrededor era para bien, pero era una carga muy, muy fuerte. Tanto que él cuando tenía, te estoy hablando de que él empezó cuando tenía aproximadamente 20 años, él me lleva 3 años, yo ya estaba, digamos, en el satanismo, pero no tan avanzado como él en su momento. Él en ese entonces pesaba 126 kilos, él bajó a 73 kilos en menos de un año por la carga energética y todo lo que representaba el hecho de estar casi no dormir, el hecho de los rituales, es un desgaste muy fuerte el hecho de. Ok, y ahora que vos entonces me estás contando la historia también de tu primo, ¿cómo iniciaste vos precisamente en el satanismo? Porque sí supe que igual, como decías vos, desde muy pequeño también como que tenías convivencia como con espíritus y cosas así. Entonces, ¿en qué momento fue que vos decidiste, esta es la creencia que yo voy a tomar, esta es la práctica que yo quiero ejercer, por llamarlo de alguna manera? Mira, cuando yo estaba chico, que te digo que empezó todo esto aproximadamente a los 6 años, yo estaba en un cuarto que era más o menos como de 6 por 6, digamos, era un cuarto espacioso, era grande. Entonces yo solamente tenía una cama de este lado, tenía acá enfrente, tenía mi televisión. Todo lo que se presentaba en este triángulo de L, entre los pies de mi cama y a un costado. Entonces yo recuerdo que cuando yo despertaba y veía, principalmente cuando veía apariciones ya fuertes, era cuando yo empezaba, o al menos lo que yo consideraba como orarle a Dios, pedirle a Dios que me las alejara, que me las quitara, que a mí me daban miedo, que yo no quería ver eso, y jamás, jamás se iban, jamás obtuve una respuesta, jamás nadie o enfocado a la religión me dijo, ¿sabes qué? Haz esto, a mí me llevaron a la iglesia para intentarme ayudar, y nadie quiso, pues, como tomarme en ese momento y decirme o guiarme, ¿sabes qué? Haz esto y esto y esto. Entonces, yo una noche, yo me acuerdo perfectamente de esa noche. En ese entonces mi cama estaba, como te comento, y a mis espaldas estaba una ventana que abarcaba todo el cuarto. Yo ahí ya veía sombras directamente, y cuando abría la ventana ya veía a alguien parado. Entonces yo me acuerdo perfectamente de esa noche que yo le empecé a pedir a Satán o al diablo, como en ese momento le decía, pues dentro de mi ignorancia, al no saber bien a qué era lo que me estaba yo refiriendo, le decía que por favor me lo quitara, que me ayudara, que si era algo que él me había mandado o si era algún castigo, que por favor me lo quitara. Y en cuestión de segundos, sino minutos, pasaban 2, 3 minutos, el ente se iba como caminando una persona normal, se iba. Y así poco a poco. Entonces cada vez que a mí se me presentaban esas cosas, si bien no siempre se iban, en el momento en el que yo le empezaba a pedir a Satanás que me ayudara, que estuviera conmigo, que me los quitara, si no se iban, yo me sentía como protegido, me dejaba de dar como miedo, como el mismo temor, ya les temía tanto, ya se empezaba a convertir el miedo como en una cuestión de querer saber ya qué era, qué querían. Ok, y entonces ya vos empezaste a entender un poco más de estas dos fuerzas, por llamarlo de alguna forma, viste o te sentiste apoyado, y ya luego cuando decidís ingresar o realizar las prácticas de satanismo, y como te decía por mensajes, uno normalmente no toca estos temas, son temas como tabú, entonces me gustaría preguntártelo directamente. ¿Cómo se inicia? ¿Se inicia con algún ritual, alguna secta, o se puede realizar desde una forma más individual, o es como lo vemos en la tele, de la misa negra y los rituales y los sacrificios? ¿Cómo se realizan esas cosas ya como para decir, entré a esta secta o al satanismo y lo estoy practicando? Mira, realmente yo empecé de forma individual. Yo conseguí una Biblia negra, que fue mi primera Biblia negra, perdón, que ya no tengo. Entonces, yo para ese momento ya tenía los tabúes
que Hollywood te mete, ¿no? De las posesiones, de las apariciones, que realmente todo eso se lo echan o le echan la culpa a que eso. Cuando yo empiezo a leer la Biblia negra, empiezo a comprender más que nada los principios de la religión, de lo que es el satanismo, y me empiezo a dar cuenta que es una religión completamente lo contrario a lo que la gente piensa. Entonces yo empiezo a leer la Biblia negra, empiezo a conseguir grimorios, empiezo a conseguir libros y a tener contacto con brujos que en su momento eran o tenían un auge muy importante dentro del satanismo o dentro de lo que se llama la magia ritual, porque dentro del satanismo hay diferentes clasificaciones de satanistas. Entonces, cuando yo empiezo a tener el contacto con todos ellos, yo me empiezo a dar cuenta que toda la religión es buena de alguna manera. Como yo con los años que yo llevo, son las que realmente son las que son malas, porque hay mucha gente que es católica, que es cristiana o que es de diferentes religiones, cosas relacionadas a delitos y a ese tipo de cosas. Entonces, yendo, al estarme informando, al empezar a tener contactos con unas y con otras personas que estaban dentro del satanismo, es cuando yo finalmente llego a la Iglesia Negra, que está ubicada en ese entonces, esa iglesia, como a hora y media de donde estaba mi domicilio. Estoy hablando que para ese entonces yo ya tenía alrededor de... Y cuando, bueno, no sé si estas cosas se pueden saber, pero entonces vos asistís a la iglesia y normalmente se hace algún ritual, se hacen rituales, como decís vos mismo, que en Hollywood nos han vendido, o es algo totalmente distinto a lo que vemos, por ejemplo, en las películas. Mira, es algo completamente distinto. El problema es que la mayoría de las personas no tienen acceso o no se han dado la oportunidad, vaya, de leer la Biblia negra. Toda la gente de Hollywood, de toda la gente, hablando también de youtubers, de todo lo que hablan, se quedan con eso. Pero en la Biblia negra especifica, tenemos nosotros prohibido lastimar a alguien y no podemos ni siquiera hacer sacrificios ni todo ese tipo de cosas. Si yo quisiera hacer algún sacrificio, yo quisiera entregar sangre a cambio de algo o porque fuera parte de algún ritual, tiene que ser algo mío, tiene que ser sangre mía. O sea, no puedo quitarle la sangre a alguien o a algún animal para hacer ese tipo de cosas, porque al final de cuentas el favor es hacia mí, ¿me entiendes? Pues el favor no va a ser hacia la persona o hacia el animal que mucha gente quiere sacrificar. Entonces, para entrar a la iglesia te hacen exámenes de conocimiento, que conozcas la Biblia, que conozcas los principios, que tengas lectura constante. No me refiero exclusivamente a lectura del satanismo, sino que seas una persona culta, una persona que tenga conocimientos generales, que no seas con la idea de que el satanismo es sacrificios, es maldades, todo ese tipo de cosas que la gente piensa. Y también te hacen un examen psicológico para saber que no estés mal, o sea, que estés bien de tus facultades mentales, que es una decisión tuya que tú estás tomando. Y bueno, ok, entonces ahora que estamos conociendo un poco más, yo sí sé que vos tenés un altar que no tiene nada que ver con sacrificios, pero sí es un altar que me gustaría saber a quién está dedicado, cómo funciona, qué objetos podemos encontrar en el altar, porque hay varias cosas también por ahí. Claro que sí, mira, acá está la representación de Lilith. No me puedo acercar mucho porque como es Alá, pero no sé si ahí lo alcances a ver. Igual si quieres después te mando fotos más de cerca. Ah, ok, para mucho que lo mejor. puedas ver más de cerca. Claro, perfecto, si mucho mejor. Está bien. Vale, acá tengo a Baphomet y de igual manera este de acá atrás es una representación gráfica de Baphomet. Esta te comentaba que es la figura más preciada que yo tengo en el altar. Es una escultura de Baphomet y en la parte de atrás dice yo soy la luz. ¿Vale? Ok. Tengo otros elementos como, bueno, yo siempre tengo mi Biblia aquí a la mano, mi Biblia negra, la de Anton LaVey, la versión completa, porque ha habido varias editoriales que la han sacado, pero la sacan como reducida o recortada. Entonces es muy importante también, si la gente lo quiere versión completa, la que trae toda la información. Alejandro, y una pregunta, esta cartera la tengo siempre. En la Biblia negra, normalmente, ¿qué tipo de pasajes es los que uno puede leer o qué es lo que se puede encontrar?
Mira, en la Biblia negra vienen las 10 frases de Satanás, que básicamente lo que te dan a entender o lo que te explica toda la Biblia negra en pocas palabras es que es una religión dedicada o enfocada más que nada al humanismo. Es decir, por ejemplo, hay muchos tabúes en cuanto a los mandamientos que están escritos bajo la Biblia católica. No robes, no mates, no hagas esto y esto. En la Biblia negra lo que te explica, lo que te da a entender es que todos esos pecados que la gente intenta casi nunca cometer, por así decirlo, aquí nos dice que si esos llamados pecados te llevan a ti a una gratificación mental, emocional o gratificación en cualquier sentido personal, no es considerado un pecado, porque a final de cuentas todos somos humanos, todos tenemos instintos, todos tenemos ganas de hacer cierto tipo de cosas que muchas veces nos detenemos a hacer porque pensamos que es algo malo. Ahora, hay un tabú en cuanto a, no sé si recuerdes uno de los mandamientos que dice, no, si alguien te pega en una mejilla, coloca la otra mejilla, ¿me entiendes? Sí, exacto. Entonces, pues es algo como muy contradictorio porque tú dime quién en su sano juicio, si alguien llega y le pega, va a decir, vuélveme a pegar. Es algo que es del humano, ¿me entiendes? El humano va a reaccionar como normalmente responder, y si puedes evitar ese golpe, lo vas a hacer, jamás vas a dejar que alguien te pegue. Son ese tipo de cosas las que explica la Biblia, que nosotros somos creados y nos dejamos guiar por instintos. Nuestros instintos los tenemos que dejar que salgan, que fluyan. No nos podemos detener por miedo por nadie, porque al final de cuentas somos humanos Ok. y nos dejamos guiar por lo que somos. Ok, perfecto. Entonces un Hay una poco... parte en la Biblia negra que a mí me gusta mucho, que dice que explica que los humanos somos animales igual que los demás, pero que simplemente por el hecho de la evolución, nosotros somos un poco más desarrollados que los animales que andan en cuatro patas, pero a veces somos mucho peores que los animales que no han sido evolucionados. Sí, y tiene Y tiene mucha, mucha razón. mucha razón. Ahora vos me estabas mostrando como una billetera, le llamamos nosotros, una cartera, que también es parte del altar. Sí, realmente esta también la tengo. Tiene el pentagrama y tiene un hilo rojo de protección. Yo aquí casi no le meto dinero, pero lo que coloco aquí son mis tarjetas de crédito y tarjetas de débito y todo ese tipo de cosas con las que yo llego a hacer compras o a recibir dinero de parte de mi empresa, por así decirlo. Tengo otros elementos como por ejemplo, no sé si alcances a observar allá en aquella esquina, yo tengo mis Salesforce porque en los altares se tiene que representar a los elementos, digamos, a los elementos vitales, que es fuego y aire. Ok. Entonces, para mí, la forma más fácil de representarlos o de tenerlos presentes en el altar es mediante los elfos, que ellos son seres asociados al bosque y ese tipo de cosas, pero ellos personalmente representan algún elemento de uno o dos elementos cada elfo. Entonces, por eso yo tengo a mis elfos representando el fuego, el agua, la tierra y el aire. Aunque independientemente de ellos, yo siempre les pongo sus vasos de agua a los elfos y al altar. También tengo estas dos bolsitas de aquí. Adentro tienen piedritas de diferentes bosques a los que yo he podido ir y yo las he recogido, las he limpiado, las he dejado reposando en la luna. Regularmente todo eso se deja siempre en la luna para limpiar las energías, porque la luna se relaciona como a la limpia de energías, al cambio de luz, al cambio de día, al cambio de mañana a noche. Entonces se ocupa ese tipo de energía, ese tipo de luna para limpiar tus energías, para limpiar los altares, para limpiar los elfos, para purificar ciertas cosas. Y en cuanto a la energía del fuego, yo lo que hago es que siempre, bueno, no alcanzas a observar, pero aquí está el piso. Yo siempre hago un camino de velas. En las noches yo enciendo el camino de velas y el aire pues simplemente solamente dejo mi cortina abierta para que fluya el aire, para que no se quede encerrado, para que siempre esté, siempre dando vuelta la energía, siempre esté fluyendo. Entonces, Alejandro, vos tenés este altar con todos los elementos, tenés todas las cosas que vos necesitas para estar con tu práctica, con tu religión. ¿A qué se deberá la presencia de este ente que vos mencionás, que no es un demonio, que no es algo relacionado al satanismo? ¿Qué crees vos entonces que pueda ser? Mira, te voy a contar, cuando ya llegas a tener contacto con demonios, cuando ya
ya estás tan dentro que ya puedes hablar con ellos, ellos siempre te van a pedir permiso para poder estar en el lugar en donde tú los coloques. De igual manera, cuando yo llego a mover el altar o llego a hacer algo, yo les pido permiso para moverlos del lugar que yo los designé. Y la forma más fácil o la forma más constante en la que ellos te piden permiso siempre es mediante sueños, porque pues no estás tan conscientemente despierto, entonces es muy diferente que sueñes con un demonio, se te aparezca, digamos, la impresión cambia, ¿no? Y ellos son unas deidades bastante responsables y bastante respetuosas. O sea, jamás hacen algo sin la autorización de la persona que los autorizó para estar con él. Entonces, por eso yo hacía la énfasis en que yo conozco cómo trabajan los demonios y yo sé que si fuera un demonio me hubiera pedido permiso para estar aquí. Así fuera un demonio que quisiera decirlo de alguna manera, entonces ellos me hubieran pedido permiso y ya si yo le dije que sí, pues ya. Pero yo los únicos demonios que tengo autorizados para estar aquí es Lilith, es Baphomet y en algún momento yo le di la autorización a Belfegor. Pero Belfegor solamente se la di bajo cierto tiempo, pues. Entonces, yo como te digo, desde los 6 años esas presencias han estado constantemente pegadas a mí. No siempre han sido las mismas. A lo largo de tantos años he visto, o sea, no han sido miles ni creas así, han sido unas 10 o 20 diferentes apariciones las que yo he tenido. Pero esta última que yo he tenido lleva aproximadamente, yo creo que unos 8 o 9 meses en que la veo un mes, de repente pasan 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, no pasa nada, y de repente se me presenta y hay una semana en la que está muy fuerte la actividad aquí, pueden pasar 2, 3 días y de repente otra vez. Entonces no puedo tiempo constante en el que yo he estado sufriendo las apariciones, por así decirlo, pero esta última, que es la que ha sido más agresiva, la que yo considero que es la que está provocando los poltergeists ya un poco más agresivos, como te digo, nunca han sido como agresivos hacia mi persona, pero pues sí se ve la diferencia de que te abran la puerta así a que de repente se abra y se azote, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es completamente diferente. Entonces, esta presencia que yo tengo aquí, yo lo poco que he estudiado acerca de ella o que he podido ver en los videos cuando la he visto, porque hay muchas veces que se me ha parecido y yo no la he grabado, porque también tú me entenderás que el miedo y el nervio no te da muchas veces para agarrarse a grabar. Entonces, lo poco que yo he estudiado, y lo que he podido hablar con el sacerdote de mi iglesia, él comenta que es un fantasma o un espíritu, no sé cómo les digan allá, pero es decir que es de alguien que falleció y se quedó en el limbo porque no puede descansar, necesita ayuda, necesita luz, o simplemente está enojado por la forma en la que falleció y se quiere desquitar de alguna manera con este lugar. Eso no quiere decir que sea una persona que haya fallecido recientemente, puede ser un ente que llegando o penando o en el limbo sin poder encontrar su camino correcto para poder descansar. Entonces todo ese tipo de cosas también dependiendo de la conexión que tú tengas, porque muchos decían, no, es que a ti se te aparecen porque tú practicas el satanismo, y yo lo que siempre les he argumentado es que, ¿por qué la gente que es católica o que es cristiana también sufre de poltergeist? ¿Por qué sufre de apariciones? ¿Por qué hay mucha gente que sufre de posesiones? Que, bueno, ese tema lo tocamos aparte porque también le echan la culpa a las posesiones a los demonios, y ellos no son los que hacen o los que se manifiestan mediante posesiones. Entonces, eso no tiene completamente nada que ver con la religión, porque si fuera exclusivo de la religión, como te digo, entonces todas las personas que sufren de eso es porque son satanistas, y todos los que son enfocados a Dios están exentos de ver algo paranormal, y regularmente los que son católicos o cristianos son los que más morbo les causa el hecho de las cosas paranormales, porque a nosotros ya es como algo de convivir día con día, ¿me entiendes? Y entonces, Alejandro, ahora ya para ir cerrando, ¿qué es lo que procede? Porque entonces no es el demonio, es un fantasma que está en el limbo aparentemente. ¿Qué recomendación te han dado tu sacerdote en la iglesia? ¿Qué es lo que en teoría deberías hacer para alejar el espíritu, por lo menos de tu casa? La recomendación siempre con los espíritus y con los entes, cuando ya notas que están como muy repetitivos, que están muy apegados a ti, es porque ellos ven en ti
que tú puedes hacer algo que ellos necesitan. Regularmente, como te digo, ellos lo que ocupan es ayuda, es querer salir de algún lado o querer concretar algo que dejaron pendiente en algún lado, en algún momento. Entonces, la recomendación siempre es ponerles luz, es decir, una veladora y un vaso de agua y una bandejita con sal en el lugar donde han sido las apariciones. Es decir, yo pongo una aquí, bueno, en ese momento el altar estaba de aquel lado, entonces yo ya tenía otra en la sala, tenía otra en el patio, tenía otra en el baño, que eran donde estaban las apariciones. Y cuando yo lograba ver lo que realmente me sentía como un poco más valiente, yo es lo que quería, pero nunca he recibido una respuesta sólida de, ¿sabes qué? Pues como todos lo esperaríamos, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, a lo mejor necesito esto, o me puedes ayudar con esto, o no sé, porque con ellos es muy diferente. Sí puede llegar algún ente o algún espíritu que sí te pueda dar como señales de qué es lo que necesita, pero al menos este que yo tengo ahorita en este momento no me da ninguna señal, simplemente se queda parado, como has visto en los videos. Así es como pasa en las demás apariciones. Mientras pasan sucesos de poltergeist, mientras me atacan de alguna manera, el ente cuando lo llego a ver simplemente está parado, o sea, no se mueve, no me ataca, no corre, no hace nada, solamente está ahí parado. Entonces, cuando yo le he llegado a preguntar qué quiere, ni siquiera reacciona, no se mueve, no nada. Ok, bueno Alejandro, hay que esperar entonces a ver cómo va avanzando esto. Quiero agradecerte mucho por el tiempo por abordar un tema que en Costa Rica es un tema tabú, es un tema que normalmente no se logra conversar de una manera tan cercana, por llamarlo de alguna manera. Así que muchas gracias, Sí, vamos a claro. estar muy pendientes de todo esto. Y bueno, de verdad, gracias por enseñarnos este rincón que es importante para vos y es en la intimidad de tu casa. No, al contrario, te agradezco mucho a ti por el hecho de abrirme el espacio para poder hablar un poco de la verdad, de la realidad de lo que es el satanismo, y ir quitando un poco esos tabúes que tiene la gente. De igual manera, pues te estoy subiendo información a mi TikTok, que es principalmente en donde yo me manejo, donde estoy contestando más preguntas por la facilidad y la accesibilidad que la genera la aplicación. Pero también estoy en un proyecto de abriendo un canal de YouTube. También tengo un proyecto con con varios sacerdotes. Ya me autorizaron grabar dentro de la iglesia y ese tipo de cosas para poder documentar e ir quitando exactamente esos tabúes que tiene la gente. De igual manera voy a material a YouTube para ir generalizando el tema del satanismo y temas que van relacionados o van de la mano con. Ok, Alejandro, bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir en contacto y le hacemos la invitación para toda la gente de Exa Costa Rica y bueno, toda la gente que está en YouTube disfrutando también de contenido como este, para que sigan pendientes porque Alejandro, esperamos seguir en contacto con vos. Claro que sí, de igual manera espero seguir en contacto con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan tú o tus seguidores, que se sientan en completa libertad de poder ir a mis redes a preguntarme lo que quieran. De igual, luego no puedo contestar muchas porque tengo muchísimas preguntas, pero cualquier duda o que tengan o que yo los pueda ayudar, con mucho gusto, y en verdad te agradezco mucho la oportunidad. Bueno, Alejandro, vamos a estar en contacto. Ya te voy a pasar un WhatsApp para que coordinemos lo de las imágenes y otras cosas ahí que me parecen bastante interesantes. Y bueno, vamos a seguir entonces conversando. ¿Está bien? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pura vida, nos hablamos.